La vida no ha desaparecido aún de la Tierra, porque unas pocas especies han sabido sobrevivir al cataclismo que ha marcado cada paso de una era a otra. Animales, plantas o microorganismos han sabido hibernar durante los años posteriores al impacto de un gran meteorito, o han superado radiaciones, sequías o cambios atmosféricos extraordinarios. La mayor de las extinciones masivas terminó con el 95% de los seres que vivían hace 250 millones de años. Los que resistieron debían conocer el secreto de morir solo un poco, dormir cerca de la muerte. Temperatura, humedad. Estos son los principales elementos que activan o desconectan los relojes biológicos internos de cada ser vivo. Lo que induce al despertar después de una hibernación, a reproducirse en primavera o a irse a dormir en invierno o ante una sequía, son parámetros climáticos que cada especie, en cada momento, interpreta como favorables o inaceptables. Las condiciones ambientales marcan si se puede vivir o no. Órganos, sentidos y células actúan en cada animal, preparándolo para activarse o apagarse. Ante las grandes diapausas, las paradas prolongadas de la actividad que pueden durar años, ha de tenerse mucho cuidado y seguir cada paso que las hormonas indican. Obedecer a la química es la primera condición para poder despertar algún día sin daños de un sueño que se confunde con la muerte, que se acerca mucho a ella. Con frecuencia se tocan. La respiración, los latidos del corazón, la circulación sanguínea, la actividad cerebral en el caso de los animales, se ralentiza, se detiene, a veces casi del todo. La muerte es eso cuando ocurre para siempre, cuando desaparece la capacidad de reactivación. ¿Hay un límite de tiempo para permanecer en suspenso? ¿Cuánto tiempo puede resistir dormido un ser vivo? Hay muchos grados, muchos niveles de letargo. Se cuenta que un caracol despertó de un sueño de 200 años en una vitrina del Museo de Historia Natural de Londres. El guarda de seguridad que lo descubrió le ofreció lechuga de su sándwich y este comió. No sabemos si es una leyenda sobre caracoles o sobre el celo de los guardas británicos en su trabajo. La ciencia dice que un caracol puede dormir durante una estación, quizá algunas especies hasta 2, si las condiciones ambientales no convienen. Pero 200 años parece imposible. ¿Lo es? Esta especie de caracol pasa anualmente un periodo máximo de 3 meses aletargada.
Por encima de ese tiempo, si las condiciones del medio no permiten la reactivación, la mortalidad de los caracoles dormidos se incrementa de manera exponencial cada día que pasa. Son animales que necesitan humedad y unas temperaturas suaves. Tampoco les gusta la radiación solar, pues su piel es extremadamente fina y sensible a los rayos ultravioleta. De ahí sus costumbres nocturnas. Por eso, cuando llega el frío o el calor excesivo, se desconectan profundamente durante una semana o dos. Y luego vuelven a despertar. Y pueden llevar esta vida intermitente, apagándose y encendiéndose en espera siempre de sus condiciones meteorológicas preferidas. La vida en la Tierra está condicionada a variaciones ambientales. El calor, la humedad o la luz se ven afectados por procesos cíclicos. En la mayoría de casos, se trata de variaciones suaves y progresivas como los cambios de estación. Pero en ocasiones, la vida debe afrontar eventos catastróficos. Radiaciones de supernovas, impactos con grandes meteoritos o alteraciones del eje magnético de la Tierra. Estos cataclismos cambian radicalmente el medio en muy poco tiempo. El letargo es una respuesta crucial para la supervivencia. En un planeta esférico, a medida que nos alejamos de la línea del ecuador, los rayos de la estrella que calientan el suelo inciden cada vez de manera más inclinada. O sea, más suave según nos acercamos a los polos. Como el eje de nuestro planeta además está un poco inclinado, cada mitad del globo recibe al Sol con la fuerza alternada. O sea, cuando es verano en el norte, es invierno en el sur. Las condiciones más duras obligan a muchos a dormir varios meses cada año. El frío paraliza el crecimiento de las plantas y a los insectos. Y sin los elementos más importantes de la red trófica, encontrar comida se convierte en una misión casi imposible. Las aves aún no han aprendido a hibernar, como hacen muchas de sus presas, que si están bien escondidas mientras duermen, se salvarán. Hasta la próxima temporada. Aunque la hibernación no está exenta de peligros. Quizá pueda parecer algo biológicamente simple el que un artrópodo pueda apagarse o activarse. El cerebro, el sistema nervioso, el aparato digestivo son muy básicos. Sin embargo, arrancar o detener un órgano o todo un organismo exige sincronizar de manera precisa mecanismos moleculares y metabólicos. Incluso hace falta electricidad. Una diapausa profunda tiene mucho en común con la ausencia de vida.
se reducen todas las funciones corporales y se minimiza la capacidad de síntesis de energía. Por eso muchos animales no consiguen nunca volver a despertar de este largo sueño. Aunque se escondan en el interior de gruesos troncos viejos, la madera no siempre aísla lo suficiente. Y los más débiles, los peor alimentados, cruzan la frontera y se pierden para siempre. La vida suspendida implica riesgo, pero evolutivamente ha sido un riesgo que ha merecido la pena correr. Para muchas especies, estar activas en la época inapropiada sería aún más peligroso. Sin alimentos, expuestos a una meteorología tan adversa, despiertos, ninguno conseguiría sobrevivir. La hibernación es una conquista imprescindible para poder habitar en determinados ecosistemas. Y no es solo una adaptación de los seres más primarios. También los animales vertebrados son capaces de aletargarse y minimizar su actividad corporal. Los peces comen en función de la temperatura del agua. A menor temperatura corporal, menor necesidad de consumo. Cada especie de pez se hace letárgica a una determinada temperatura. Ciertos galápagos, aunque necesitan respirar oxígeno del aire, cuando entran en su trance de sueño invernal, disminuyen tanto su actividad metabólica que ya no se ven obligados a subir a la superficie y toman oxígeno suficiente del agua a través de su piel o de su cloaca supervascularizada. Los lirones son dormilones legendarios. Durante su periodo normal de actividad, en la primavera y el verano y gran parte del otoño, duermen por el día y solo salen de su madriguera unas pocas horas por la noche. Eso explica parte de su fama. Pero además, cuando llega el frío de verdad, el lirón se mete a dormir en un profundo agujero, en el tronco de un árbol, que además ha rellenado de materiales vegetales para envolverse en ellos. En las altas montañas, un oso en su osera reduce al 50% su consumo energético. El lirón lo minimiza a más del 70%. Su corazón late una vez cada hora y apenas respira. Aunque los días más suaves, de las partes menos duras de su invernada, un lirón puede reactivarse y comer algo de su despensa, lo que pueda digerir en unas pocas horas. Con eso y la grasa que acumuló en otoño, seguramente sobrevivirá otro año más. La forma más extrema de hibernación es la congelación. Ningún animal puede resistir indefinidamente con sus tejidos y líquidos celulares helados. Pero algunos reptiles, concretamente algunas especies de tortugas y algunas serpientes, pueden sobrevivir parcialmente congelados al menos durante 2 o 3 días. Parece poco tiempo, pero puede marcar la diferencia entre el éxito
o el fracaso, cuando un invierno se presenta con temperaturas mínimas un poco más bajas de lo normal. La rana de Pérez soporta la congelación incluso durante más tiempo. En cuanto su organismo percibe un descenso térmico radical, comienza a sintetizar glucosa, que es un buen anticongelante. Su cuerpo dispone también de otras sustancias crioprotectoras que ralentizan el proceso de congelación y otras que minimizan el crecimiento de sus células cuando el agua en su interior aumenta de volumen al helarse. Gracias a la química, el animal evita que sus tejidos se rompan y consigue soportar algo más de tiempo en unas condiciones excepcionalmente duras de su ecosistema. Poder resistir los 5 días más fríos de este invierno es todo lo que necesitaba para colonizar una laguna un poco más arriba en la montaña y llegar a la primavera y despertar con el deshielo. Los anfibios son una estirpe antigua de los vertebrados. Solo los peces son más antiguos. Pero vivir fuera del agua es mucho más difícil, especialmente por los cambios de temperatura a los que hay que adaptarse si uno quiere llegar a nuevos territorios. El agua del mar oscila a unos 30 grados centígrados desde el Océano Ártico al Mar Rojo. Pero fuera del agua, las temperaturas del planeta oscilan en más de 100 grados centígrados. Y los anfibios han sido capaces de colonizar casi todos los ecosistemas, incluso aquellos más difíciles en los que apenas hay agua la mayor parte del año. Por lo que la estrategia de la hibernación se ha cambiado por estivación. La piel de los anfibios, aun la de los sapos, que es más gruesa que la de las ranas, no puede resistir la deshidratación, ni una insolación prolongada. Para eso, los anfibios deberían tener escamas como los reptiles. En vez de eso, se entierran, buscando bajo unos centímetros de barro la humedad que les mantenga frescos e hidratados hasta que el sol pierda algo de fuerza. La estivación suele reducirse a unas semanas o incluso a unos pocos días, solo durante los momentos más secos del verano. Aunque a veces las sequías se prolongan durante años. La estirpe de los anfibios desciende de los peces. Y seguramente su conquista terrestre empezó forzadamente cuando las sequías convertían su medio líquido en un fango en el que no se podía nadar o respirar.
Algunos peces, como el protóptero, han desarrollado verdaderos pulmones. Además, esta especie ha aprendido a dormir durante meses, incluso años, sumergida en el barro. Cuando un protóptero se ve acorralado sin agua, en el fondo de lo que antes era su pantano, comienza por cambiar su mecanismo de respiración branquial y pasa a usar sus pulmones. Es un momento difícil, seguramente angustioso para él. A la vez, debe buscar su salvación enterrándose antes de que la tierra se endurezca del todo. Son dos esfuerzos simultáneos que debe acometer sin demora. Profundiza todo lo posible. Busca llegar hondo para evitar la desecación. No sabe si tendrá que esperar 1 año o 10 a que vuelvan a normalizarse las condiciones en la superficie. Es una misión que le lleva al límite de sus posibilidades de supervivencia. Pero ya lo ha hecho antes. Su cuerpo se va acostumbrando y cuando alcanza un punto donde se siente seguro, se detiene a descansar. Durante las próximas horas va segregando una mucosa que le envuelve y se seca por fuera, formando una película que le protegerá de la deshidratación. Su metabolismo se ralentiza, como su consumo de energía y su respiración, hasta parecer que el pez ha muerto. Se han encontrado peces como este, formando parte de chozas de barro que llevaban construidas más de 10 años y que al desmoronarse en una tormenta han dejado ver su resurrección. Las aves, gracias a sus plumas, tienen pocos problemas con la temperatura. Pero los pequeños colibríes tienen un metabolismo altísimo. Para suspenderse en el aire y poder beber de cada flor, deben estabilizarse batiendo sus alas a velocidades increíbles, lo que implica un gasto energético enorme. Tienen que comer continuamente, pero para volar necesitan luz. Por la noche no podrían apuntar con su pico. Además, chocarían contra las ramas y a la velocidad a la que se mueven, cualquier colisión sería fatal. ¿Cómo evitan morir de hambre si deben permanecer toda la noche en ayuno? La solución es un sueño profundo en el que disminuyen su temperatura corporal diurna desde los 40 grados centígrados a menos de 28. Entran en torpor. Un sueño parecido a la hibernación, pero que dura solo mientras es de noche. Los murciélagos también tienen un metabolismo muy elevado, pero al contrario que los colibríes, duermen todo el día. Bueno, y también casi toda la noche. La mayoría de especies de murciélagos, en especial los insectívoros, solo sale a volar unas 4 horas cada jornada. Justo ahora, después de la puesta del sol. No es que teman a la luz, ni que los rayos del sol los desintegren como a los vampiros. Es que entre dos luces es cuando mejor pueden cazar sin ser atacados.
Los murciélagos son de los animales que más duermen del mundo. No solo cuelgan boca abajo en torno a 20 horas diarias, sino que además, las especies que habitan en latitudes en las que el invierno es frío deben dormir además durante los meses en los que los insectos están hibernando. Sumando todo su sueño, los murciélagos de zonas templadas solo están activos un 20 o un 25% del tiempo de sus vidas. Cuando el frío es intenso, los murciélagos bajan su actividad corporal para evitar gastar sus reservas. Eso les librará morir de inanición, pero también les hace vulnerables. Si fueran descubiertos mientras están en letargo, estarían perdidos. Sus músculos no pueden reactivarse fácilmente, por lo que no podrían escapar volando de sus depredadores. Las aves son los descendientes de los dinosaurios. Los mejor adaptados de ellos se convirtieron en los depredadores más eficaces del presente. Las aves no hibernan, pero se han especializado en buscar comida en los momentos más duros. Ahora no hay frutos ni semillas y los insectos o están escondidos en forma de huevos y larvas o han muerto. Este murciélago no supo elegir el lugar donde dormir. Ha sido un banquete brutal. El hambre que da el frío es inmensa. Solo ha dejado las alas. La urraca ha conseguido almacenar reservas para varios días. Aunque no todos los insectos desaparecen con las bajas temperaturas. La oruga procesionaria del pino es un animal excepcional. Su sueño, sus distintos tipos de sueño, también. Las larvas de esta especie de polilla son capaces de soportar los rigores invernales sin tener que entrar en un proceso de letargo profundo. Sus sacos de dormir, hechos de incontables capas de densas hebras de finísima seda, son unas construcciones de alta tecnología que se han diseñado para luchar contra los depredadores y sobre todo contra el frío. En su interior no solo hay una nutrida colonia de orugas en movimiento, que se aportan calor mutuamente, sino que la comunidad vive inmersa en sus mudas de piel y en sus propios excrementos, que son materiales aislantes, que al descomponerse generan aún un poco más de calor. Así, por las noches, cuando los pájaros hambrientos del invierno no pueden verlas, salen tranquilamente a comer las acículas del pino en el que viven. De día, estas orugas serían un bocado ideal cuando los demás insectos escasean. Sin embargo, esta no es la táctica más sorprendente que ha desarrollado la especie.
Durante el invierno son capaces de mantenerse activas incluso de noche, protegiéndose del frío como pocos saben hacerlo. Pero cuando llega la primavera, como a la mayoría de las larvas de mariposa, les tocará hacer su metamorfosis. Es en esos días cuando mejor se entiende el nombre de oruga procesionaria. La fila en que se siguen unas a otras todas las integrantes del nido, buscando un lugar óptimo para enterrarse, es una línea continua que no se suele romper, puesto que cada larva sigue el hilo de seda que deja su predecesora y la que precede a esta, y así hasta la oruga guía. La línea de seguridad que van formando mientras marchan es su salvoconducto para encontrar el punto donde juntas, como hermanas que son, aguardan durmiendo en sus capullos las señales meteorológicas que despertarán a la colonia en el momento oportuno. Pero no todas surgirán como mariposas a la vez. Lo harán en fases sucesivas, a lo largo de 3 años consecutivos. Así, evitan morir todas si nacen en un año de sequía, o si un depredador las descubre en ese preciso momento. Con la intención de evitar el desastre total de la colonia, tras la primera temporada de sueño bajo tierra, despertará solo un 60% de estos individuos. El segundo año se convertirá en mariposa un 35% más. Y el tercer año emergerá a la luz el 5% restante. Muchos insectos han aprendido a vivir de manera intermitente, evitando las condiciones ambientales en las que hay más riesgos. Lo hacen en fase larvaria o en diapausa del estado embrionario dentro de los huevos o en sus crisálidas, que funcionan como verdaderas máquinas del tiempo. Estos primitivos seres saben vivir a ratos. Así, pueden mantenerse a salvo al menos durante décadas o más. Han aprendido a esperar de la misma forma que creemos que lo hicieron sus ancestros. Las formas más primitivas de vida, cuando debieron enfrentarse a los grandes cataclismos. Han ocurrido varias extinciones masivas desde la primera del Cámbrico. La más terrible ocurrió hace 250 millones de años, en el Pérmico. Se la llama la Gran Mortandad, pues desapareció el 95% de las especies del planeta. La extinción de la era de los dinosaurios fue mucho más suave, y la última de las grandes extinciones. Aunque hay quien asegura que está empezando una nueva, acelerada por el comportamiento humano. ¿Cómo se enfrentan los seres vivos a lo que se conoce como un evento ligado a la extinción? ¿Quiénes son o qué hacen el 5 o el 10% de los que sobreviven a las edades glaciales? ¿O los que no mueren ante supervolcanes, impactos con meteoritos o supernovas que explotan demasiado cerca? Quizá solo los que saben dormir profundamente consiguen superar estos procesos. Quizá es gracias al sueño que seguimos aquí.
es una de esas rarísimas especies que seguramente sería capaz de superar una gran extinción. La Artemia salina es un ser primitivo y simple. Un crustáceo, pariente de las gambas. Su capacidad de nacer y reproducirse en muy poco tiempo es extraordinaria. La artemia es un animal de éxito que ha colonizado el mundo entero. Son los seres pluricelulares que menos tardan en cumplir todo su ciclo biológico. Desde que nacen hasta que producen su propia descendencia, apenas transcurren 15 días. Las colonias están continuamente en proceso reproductor. Siempre es posible ver machos intentando fertilizar los huevos de las hembras y a estas desovando, plagando el barro del fondo de posibilidades de supervivencia. Las artemias salinas pueden vivir en todo tipo de aguas, aunque sus favoritas son las aguas salobres. Incluso aquellas demasiado saladas para el resto de la vida son para ellas un entorno aceptable, donde no encuentran casi ni competencia ni depredadores. Solo los flamencos han aprendido a vivir a su lado y se alimentan de ellas cuando las encuentran. Pero la tasa de reproducción de la artemia es tan elevada que aves y crustáceos se mantienen en equilibrio. No obstante, la verdadera especialización de la artemia salina, donde nadie ha podido seguirla, es en su capacidad para superar las condiciones climáticas de los entornos más hostiles. Se han adaptado a ecosistemas verdaderamente extremos. Pueden soportar la congelación o las más altas temperaturas y la insolación de los rayos ultravioletas. También sabemos que han superado las más largas sequías conocidas. En estado embrionario, dentro del huevo pueden evitar la deshidratación y sobrevivir durante décadas. En algunos ecosistemas desérticos en los que hoy se encuentra artemia, se sabe que han atravesado periodos muy largos de cientos de años sin lluvia. Se especula si, aunque fuera solo en una proporción muy pequeña, alguno de estos huevos, del grosor de un cabello humano, podría resistir siglos, enterrado vivo en el polvo, quizá durmiendo 1000 años. El proceso de diapausa mediante el que estos huevos permanecen con la vida suspendida se conoce como anhidrobiosis. Todos los procesos metabólicos se detienen en espera de la lluvia, casi indefinidamente, como una forma de muerte.
nubes cargadas de agua. Al fin. La resurrección de la artemia es vertiginosa. Los individuos que han sobrevivido se agrupan para comer y para reproducirse. Otra vez, por si pronto hubiera que volver a dormir. La artemia salina podría ser un buen ejemplo de cómo se atraviesa una gran extinción. Las plantas también saben dormir. Tenemos pruebas de que pueden dormir durante miles y miles de años. El sueño vegetal se hace muy evidente en las especies que pierden el follaje. La clorofila verde, que captaba la energía solar del verano, deja de ser necesaria en las hojas y se reabsorbe. Los demás pigmentos que había escondidos en cada hoja se hacen visibles durante unos días. Los rojos y los amarillos son los colores de las sustancias que el árbol produce para protegerse del exceso de radiación o de los herbívoros. Pero cuando para árboles como las hayas deja de ser rentable exponerse al sol, recogen todos los nutrientes posibles de cada hoja y la aíslan completamente de la rama en la que se sujeta. Dejan de aportarle incluso la más leve humedad y al final el aire las tira todas al suelo. La cama mullida que se forma aquí abajo ayudará al suelo del bosque a soportar el frío también y a renovarse para el próximo ciclo. En aquellas latitudes donde las estaciones son duras como el hielo, la savia deja de fluir durante los meses fríos. Los troncos y las ramas detienen completamente su crecimiento. Cesa cualquier signo vital aparente. Más allá incluso que en la más estricta hibernación animal, las plantas se colapsan. Sobre todo para no morir congeladas. Aunque las plantas disponen de una forma mucho más extrema de sueño. ¿Cuál es el sueño más largo que jamás se ha dormido? Es una pregunta que enlaza directamente con la definición de vida. Porque algunos sueños son difícilmente diferenciables de la muerte.
¿Están vivos estos granos de cebada? Algunos sí, pero otros se han secado y están muertos. Tienen 5000 años. Han salido de una tumba de Egipto. ¿Podemos distinguir las semillas que pueden germinar de las que no? En el interior de cada grano, ciertas moléculas esperan desde hace mucho las señales físicas de luz, temperatura y sobre todo de humedad para poner en marcha las cadenas replicantes de ADN. Cuando estas viejas semillas han sido plantadas en tierra, algunas han arraigado y engendrado una planta nueva. Quizás solo un porcentaje muy pequeño consigue esperar tanto, pero qué gran despertar. El mecanismo de vida suspendida, a la espera de las condiciones vitales, es fascinante. La paciencia de la vida y su resistencia se llevan al límite en el sueño de las semillas. Embriones aparentemente inertes, en los que de alguna forma espera la chispa germinal. La vida resulta muy obstinada. Resiste más allá de cualquier dificultad, por encima de las especies. Incluso aunque todo un planeta muera, ahora creemos que la vida en forma primigenia podría viajar por el universo en asteroides o en el hielo de los cometas que fueron partes de otros mundos. Así, quizá el universo esté plagado de vida latiendo, durmiendo cerca de la muerte, esperando encontrar sitios donde poder despertar.